basta de charla, me voy a ir al encuentro de Martín Rapetti, que es el director ejecutivo de Equilibra, y ya lo saludo. Martín, Enrique Sea, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Enrique? ¿Cómo andás? Un gusto saludarte. Igualmente, gracias por atendernos. Un placer. Vamos a ir a la coyuntura, pero quería hacer un paso previo, que en el fondo yo, a mi juicio modesto, por supuesto, desemboca en la coyuntura, porque junto con Gabriel Palazzo y Joaquín Wallman publicaron a mediados del año pasado, creo, vos me corregís, un trabajo que me resultó realmente muy, muy útil porque hicieron un raconto de los planes, o un estudio de los planes de estabilización en América Latina, los clasificaron entre exitosos y no exitosos, bajo ciertas condiciones. No voy a discutir acá esas definiciones, ni tampoco vamos a cansar a la audiencia con ponerlas, pero lo que me interesa es que de esas definiciones surgieron algunas conclusiones respecto de los planes llamados exitosos, aunque por supuesto el éxito en América Latina de planes de estabilización a veces son algunos años, otras veces son mucho más permanentes, depende del momento y de las circunstancias, pero me parece que hay algunos lugares comunes, así que voy a empezar por preguntarte cuáles serían, a tu juicio, esos lugares comunes que definen el éxito, para llamarlo de alguna manera. Sí, bueno, gracias por la mención. Es un trabajo que hicimos desde Equilibra, que después siguió un largo proceso hasta que recientemente se acaba de publicar una revista inglesa, Ujú. bueno, estamos contentos con el resultado. Mirá, yo si tuviera que ponerlo blanco sobre negro, de una manera muy brutal, te diría que lo que hace exitoso un programa de estabilización es la apreciación cambiaria que viene junto con todos los planes, Ujú. que baja la inflación, se puede sostener en el tiempo. O Ujú. sea, la inflación hay que pensarla, yo nos enseño en clase, digo, bueno, es como si fuese una especie de carrera de autos, cada auto es un precio, no están quietos, justamente se están moviendo y por eso la Ujú. velocidad a la que se mueve es la inflación. Y cada uno de estos autos está como de alguna manera encadenado o tiene una cadena o elástica, si se quiere, que los vincula entre sí, ¿no? Ujú. Entonces los movimientos de los autos son los movimientos de precios relativos. Y el proceso de desinflación es como que un auto, algún precio relevante de la economía, se frena Ujú. eh, o se desacelera fuertemente y a través de esos otros cadenas o elásticos finalmente termina desacelerando el resto. Ujú. El precio que típicamente siempre se frena antes y que termina haciendo frenar el resto es el precio del dólar, el tipo Ujú. de cambio. Los mecanismos pueden ser variados, puede ser al estilo convertibilidad o plan real que el gobierno para estabilizar fije el tipo de cambio Ujú. o algo parecido, o lo que hizo de hecho este gobierno con el crawling peg Ujú. que iba al 2 y después, o sea, venía a una velocidad, la bajó al 2% y después la bajó al 1%. Eh, o puede ser otro mecanismo más indirecto, donde a través de la política monetaria que se torna restrictiva, escasea la liquidez y eso hace que se demande menos dólar y se Ujú. ofrezca más dólares justamente ante la escasez de la moneda doméstica y eso hace frenar al dólar, ¿no? Y entonces el dólar frena, como fue el caso, por ejemplo, peruano con Fujimori. Obviamente, no depende de la voluntad del gobierno exclusivamente digamos, poder frenar al dólar, sino que se requieren, tiene que haber requisitos para que eso se pueda cumplir. Uno es, por ejemplo, que las cuentas fiscales estén ordenadas. ¿Por qué? Porque si las cuentas fiscales, y esto aparece en el trabajo, si las cuentas fiscales no están ordenadas, si hay, digamos, un gran déficit, ese déficit probablemente se esté financiando con emisión monetaria. Entonces vos a una economía que le querés frenar la velocidad del dólar, si le estás inyectando liquidez, eso alimenta a la demanda del dólar, pero el dólar no termina de frenarse nunca. Entonces, digamos, tenés que cortar con ese mecanismo. Alternativamente podrías estar
financiando un déficit con emisión de deuda extranjera, y entonces finalmente si ese déficit no se corta nunca, el financiamiento se acaba, se corta el chorro del flujo de dólares a la economía y el dólar salta, entonces se acelera nuevamente la inflación. Entonces lo fiscal cumple un rol. Y lo otro que cumple un rol muy relevante es el funcionamiento de las cuentas externas. Entonces, cuando el dólar se empieza a retrasar, porque justamente se acelera su velocidad, se abarata en términos al resto de los precios de la economía. Entonces, dicho de otra manera, el resto de los precios de la economía se encarecen en términos del dólar. Y eso hace, por ejemplo, el poder de compra, que es un precio, el salario, crezca en poder adquisitivo en términos de dólares. Eso hace que probablemente se demande más bienes importados, por ejemplo, se viaje al exterior, haya mucho turismo. Entonces, finalmente, el retraso del dólar hace que la economía empiece a generar mucho menos dólares y a demandar muchos más. Entonces, ahí está como un poco el talón de Aquiles del programa de estabilización. Si el retraso que genera la desinflación del dólar genera un déficit en las cuentas externas muy abultado, ese déficit finalmente se genera una corrección cambiaria que aborta la desinflación. Entonces, la estabilización, el factor, el ancla, finalmente termina siendo siempre el dólar, el precio que se retrasa, pero para retrasar ese dólar vos necesitas un ordenamiento fiscal y cuentas externas que no estén muy desequilibradas, creo que es muy desequilibrada. Entonces, es un arte muy compleja que hace que, justamente otros resultados del trabajo, que cuando vos tenés inflaciones crónicas como la que viene teniendo nuestro país hace décadas ya, cortar la inflación no es fácil. Entonces, nosotros, de hecho, de las 46 episodios de plan de estabilización que estudiamos, solo 12 fueron exitosos en bajar la inflación de forma durable por al menos 5 años, que es la ventana que tomamos para hacer el análisis. Martín, dos cosas ahí me surgen. Bueno, primero, dijiste como al pasar el caso peruano, pero quiero ratificarlo. ¿Encontraron algún plan de estabilización que no usara el ancla cambiaria y que fuera exitoso? Sí, el peruano, lo que se llamó el plan, que arranca con un shock muy brutal, el Fuji Shock, lo llamaron en Perú. Sí. Fue un plan que justamente entre las condiciones para poder anclar el tipo de cambio, idealmente tenés que tener dólares para sostener en el Banco Central. El Banco Central de Perú no tenía dólares. De hecho, su primer, antes de estabilizar, plantearon la posibilidad de hacer una convertibilidad como había hecho Cavallo unos años, unos meses antes en Argentina. Incluso cotejaron la posibilidad de dolarizar, pero no tenían dólares en el Banco Central. Entonces lo que hicieron es hacer un apretón monetario brutal, que justamente generó tanta iliquidez en la economía, tanta falta de moneda peruana, sol, en ese momento, que finalmente la gente se deshizo de los dólares para poder tener liquidez, porque las transacciones ordinarias, igual que acá en Argentina, se hacen en peso, en moneda doméstica, y al dólar se usa como moneda de ahorro, ¿no? Entonces, ese es un caso, el caso, te diría, más emblemático. Después hay casos más híbridos. Uruguay, que tuvo una desinflación que fue más pausada en el tiempo, con una secuencia que usó en algún momento a la política monetaria. Pero en realidad, como me dijo un expresidente del Banco Central peruano, en definitiva, de una manera u otra, siempre lo que termina haciendo bajar la inflación es que contenés el precio del dólar, que es el precio, digamos, que el primus inter pares de los precios de la economía. Ahora, Martín, la descripción que hiciste del caso peruano tiene un aire de familia a lo que acá se intentó con la llamada dolarización endógena, en términos de decir, bueno, seco los pesos o saco los pesos, y entonces la gente va a terminar, voy a usar palabras literales del ministro de Economía, escupiendo los dólares para pagar las cuentas, o inclusive para poder pagar los impuestos, etcétera.
dolarización que el propio endógena, que el propio presidente de la Nación hace pocos días en un reportaje ya lo había reconocido antes. Dijo, bueno, no, la verdad que eso fracasó, o sea, en Argentina eso no funcionó. ¿Coincidís con esa descripción? Pues yo te diría que el plan de, claro, primero que también hay que decir que no todos los planes tienen la misma calidad en la confección. Quiero decir, Ujú. hay planes que son muy elaborados, están muy pensados. Me parece que el plan, bueno, la estrategia, no se llamaría plan, la estrategia de estabilización de este gobierno ha sido más pragmática y ir viendo con el correr del tiempo. Entonces, inicialmente yo te diría que fue un plan de estabilización basado en una ancla cambiaria, ¿no? Ujú, ujú, Porque corrigen el tipo de cambio no lo fijan, pero lo prefijan, ujú, moviéndolo al 2% mensual y después al 1%. Esa estrategia, digamos, llegó al problema que yo te mencionaba en algún momento de la conversación, que es que cuando el dólar te queda muy atrasado y el flujo de dólares de la economía hace este, que sí, anda. Acá viene mi hijo a pedirme eh, queso. no hay problema, no hay problema. Que te estaba diciendo, bueno, efectivamente se quedaron sin dólares y ahí tuvieron que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Entonces ahí cambia la estrategia, ya no pueden usar el tipo de cambio como ancla de forma explícita a partir del acuerdo con el fondo en abril, y ahí nacen las bandas. Ujú, A partir de ahí, te digo la verdad, a mí me cuesta mucho entender el esquema monetario cambiario del gobierno, o sea, la dolarización endógena, la base monetaria. Para mí era medio una ensalada difícil de digerir y no sabría muy bien clasificarla. Yo creo que ahí jugó un papel, porque ahí sí lo que pasó es que es que es que la economía siguió, aunque más tenuemente, bajando la inflación. ujú, Te diría que ahí pesó, al menos en algún tramo de abril acá, la subindexación de los salarios, o sea, los salarios ujú, ujú, estuvieron viajando por debajo de la inflación y por eso, de hecho, cayó el poder adquisitivo de los salarios y, de hecho, vos ves una correlación muy clara entre la caída del poder adquisitivo de los salarios y la actividad económica, que ujú, empieza a caer justamente un poquito antes, de hecho, desde marzo más o menos se empiezan a ver signos de que se estanca y se empieza ujú. luego a caer la actividad. Entonces, el post acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso jugó un rol y yo creo que el enfriamiento jugó un rol en desinflar lo poco que se desinfló, porque tampoco es que hubo tanto, digo, la economía, grosso modo, bajó un poquito, subió un poquito, pero estuvo más o menos en torno al 2 mensual, ¿no? Ujú. Que lo que estamos viendo para, para septiembre, probablemente que sea un poquito más alto que 2. Así que, para serte franco, no estoy seguro de que haya una relación tan nítida con el apretón monetario Ujú. de Perú. Claro, no, lo que pasa es que coincido que por supuesto no coinciden, había un aire de familia que fracasó, pero yo creo que el problema más serio, y vos lo mencionaste muy bien, fue la dificultad para entender qué pasó con la hoja de ruta que se había firmado con el fondo. ¿Sí? Porque la verdad que cuando uno leía la hoja, bueno, no quiero meterte en este lío. Cuando yo leía la hoja de ruta que se había firmado con el fondo, dije, bueno, parece un buen programa, tiene sentido, es un programa argentino, Argentina ya tenía superávit fiscal, no es la típica discusión con el fondo, cuánto me vas a apretar del superávit fiscal, qué vas a bajar, qué vas a subir. Marcaba que iba a comprar reservas para justamente fortificar una posición de reservas razonable, que esa propia fortificación de las reservas iba a llevar a un price discovery, hacia un precio más alto del tipo de cambio para evitar justamente el atraso que vos mencionabas en términos de efectos colaterales negativos. O sea, esa hoja parecía, otra vez desde mi punto de vista, por supuesto, vos tendrás el tuyo, algo relativamente razonable, que a los 2 días, por decir casi literalmente, dejó de
de funcionar, porque el propio presidente dijo, no, nosotros vamos a comprar solamente en el piso de la banda, el gobierno dijo, no, es un malentendido, nosotros no vamos a comprar en el medio, y todo parecía que en lugar de querer ir acomodando las cosas, bueno, se iban a desacomodar. Sospecho yo que porque había una prioridad en tener la tasa de inflación lo más baja posible y que un aumento del tipo de cambio podía eventualmente generar otra cosa. No sé cómo lo ves vos. No, yo lo veo parecido a lo que vos decís. A mí el programa me pareció que era un programa razonable, muy razonable. Me parece que fue una salida muy virtuosa de una trampa en la que se habían metido. Eh, Ahora, en aquel momento, y hoy con más nitidez me parece que se ve, eh, siempre me tuve la sensación de que por ahí el tipo de cambio que necesitaba la economía argentina era más alto, ¿no? Yo creo que el gobierno, o sea, la cantidad de dólares que necesitaba la economía argentina eh, era superior a la cantidad de dólares que generaba la economía argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, para mí hay como una especie de... Milei enfrentó una especie de trilema. Nosotros los economistas, yo sé que no te hablo a vos, sino a la audiencia, Enrique, Sí. hablamos de trilema cuando hay por ahí tres objetivos y no se pueden cumplir los tres al mismo tiempo, sino que a veces dos de los tres. Entonces, yo creo que Milei tenía un trilema con los dólares en este sentido. Era un país que está excluido del mercado de crédito, está obligado a pagar cash su vencimiento de deuda. O sea, no puede tomar deuda para pagar vencimiento de deuda. O sea, eso porque está vedado, no tiene acceso a los mercados de capital. Entonces un uso, un objetivo del programa era pagar la deuda, usar dólares para pagar la deuda. Al mismo tiempo, para recomponer la situación que había heredado de reservas negativas, el Banco Central tenía que comprar dólares. Entonces, del flujo de dólares que se generaba la economía, había una demanda, o podría haber una demanda por parte del Banco Central para acumular reservas, además de la del Tesoro para pagar la deuda, ¿no? Y finalmente estaba la demanda potencialmente del sector privado. Entonces, no le alcanzaba para los tres. Entonces, el banco, entre los objetivos que se planteaba el gobierno, vos mencionaste, estaba el de justamente tener la inflación baja. Entonces por eso, tener la inflación bajo un control y además elevar lo más que se pueda el poder de adquisitivo en dólares, hacía que uno de los objetivos fuera tener el dólar bajo. Entonces, tener el dólar bajo, pagar la deuda y acumular reservas, las tres al mismo tiempo no se podían. Clarito. Entonces, Sí. el gobierno eligió dos de esos. Eligió pagar la deuda y mantener el dólar bajo, y no acumuló reservas. Si hubiera, entonces digo, por eso te digo, en retrospectiva, si a lo que nosotros le pedíamos, la mayoría de los economistas profesionales, como decías vos recién, que en el momento en el que estaba, que no estaba comprando dólares, hubiera comprado dólares, le hubiera agregado demanda, el precio hubiera sido más alto. Entonces probablemente nos hubiéramos chocado con el techo de la banda antes de lo que nos chocamos, porque justamente para todo no alcanzaba. Entonces, me parece que finalmente estamos llegando a una encerrona donde básicamente, lo que te escuchaba en tu editorial antes de que iniciara la conversación, todos vemos que lo que se viene es un cambio de régimen. Ese cambio de régimen, vos lo dijiste, monetario cambiario, implica básicamente un dólar más alto. Entonces, ¿por qué? Porque en esencia el gobierno va a tener que empezar a acumular reservas. Entonces le va a agregar demanda al mercado cambiario y eso va a elevar el tipo de cambio. Entonces, el esquema va a cambiar. Al trilema probablemente, a menos que cambien algunas cosas, si quieren la podemos charlar, el trilema puede seguir existiendo y entre los tres objetivos del gobierno, después de la elección seguramente, va a empezar a acumular reservas y seguir pagando la deuda, pero va a descuidar
el objetivo que le es muy necesario de cara a las elecciones, que es mantener el dólar controlado para tener la inflación controlada. Y ahí seguramente eso le empiece a generar un problema que no lo quiere tener ahora, lo quiere tener después de las elecciones. Me parece que el acuerdo con Estados Unidos, o la ayuda de Estados Unidos, se demora y van sacando fotos porque están queriendo que el 26 de octubre sea ayer, ¿no? Ahora, Martín, vamos, volviendo a tu figura del trilema, yo te agregaría una alternativa, que a menos que el Tesoro americano diga, de la deuda me encargo yo, ustedes encárguense de lo otro, digamos. Exacto. Por eso te decía que hay variantes. Si el gobierno de Estados Unidos, que yo creo que esa es la dirección en la que va a apoyar el gobierno de Estados Unidos, yo no lo veo al gobierno de Estados Unidos poniendo dólares para sostener el dólar barato, y garantizar ese objetivo. Entonces seguramente va a decir, bueno, de alguna manera, que estaría bueno que la conversáramos, porque no tengo muy claro exactamente cómo será eso, el gobierno de los Estados Unidos va a decir, bueno, yo me encargo de los dólares de la deuda, vos encargate de acumular reservas, y ahí te presento un segundo trilema, que es, bueno, ¿alcanzan los dólares para, o sea, el flujo de oferta de dólares, de generación de dólares de la economía, para que el Banco Central acumule reservas, para que el sector privado acumule dólares, que es lo que ocurre después del levantamiento del cepo, y probablemente el levantamiento del cepo para las empresas en algún momento de aquí en adelante, y al mismo tiempo para que la economía se expanda con este nivel de tipo de cambio, o sea, con este tipo de cambio más bien bajo, aunque se ha acomodado algo? Mi impresión es que no, me parece que no se pueden las tres cosas al mismo tiempo, porque eso requeriría un flujo, una entrada de capital, de financiamiento externo, que me parece que Argentina, por reputación, por problemas todavía de la macro, y me parece también por las dudas que hay respecto al apoyo popular que pueda tener Milei, y también porque han habido problemas en la gestión, yo no veo que haya tanta entrada de capital disponible para Argentina para que se puedan cumplir las. Entonces, me parece que lo más probable es que el gobierno mantenga la liberación del cepo, por lo cual va a haber demanda del sector privado y va a haber la demanda del sector público por parte del Banco Central, y el tipo de cambio va a tener que subir. Y eso me parece que, lo que trae seguramente el acuerdo con Estados Unidos es que esa corrección del tipo de cambio no sea en forma de crisis, digamos, pero me parece que algún grado de corrección, como decías vos en la editorial, va a tener que haber post elecciones, o tal vez incluso antes, ¿no? Claro. Pues eso no lo tengo claro, que como. Porque uno podría pensar, perdón la interrupción, pero digo, siguiendo con este razonamiento, uno podría pensar, bueno, un poco la negociación que incluye también al fondo, porque al final del día, claro, quien va a seguir los números va a tener que ser el fondo, porque no creo que el Tesoro norteamericano esté, con los problemas que tiene, esté mirando los números de Argentina. Pero digo, el final del día es, acumular reservas en el Banco Central, yo me encargo de la deuda por un rato, y que el tipo de cambio sea el tipo de cambio que tenga que dar para que eso se pueda dar, y si en el medio tenés que sacrificar algo, la tasa de inflación, para volver después a estabilizar más cerca del 2027, que es el año clave en esta historia, y bueno, bancatela, estoy diciendo muy vulgar, pero digamos, me imagino ese diálogo, ¿no? Me parece que ese es el tema. El problema es que estoy 100% de acuerdo con lo que decís. Me parece que el problema está en que cuando uno mira los números que estamos viendo hoy de pérdida no son reservas, está interviniendo el tesoro, pero claro, a fines prácticos, en definitiva, termina siendo lo mismo. O sea, el Estado se está desprendiendo de dólares a un precio que todo el mundo vemos que no es el correcto. Fíjate que lo que va a costar después recuperar todo eso, ¿no? Entonces, yo me pregunto si el Tesoro de Estados Unidos le va a decir,
bueno, dale, gastate 5.000 millones de dólares de acá a las elecciones, o lo que fuese, 4.000, 3.000, y después recuperarlo en cuánto tiempo, Ujú. ¿no? Porque, Sí, digamos, claro. Ujú. si imagínate que debería obviamente, el gobierno ser capaz de, después de la elección en adelante, acumular fuerte Ujú. para recuperar fuerza en el Banco Central, eh, y para que se pueda, digamos, empezar a encargar en algún momento el Tesoro argentino, no el Tesoro norteamericano, de pagar la deuda de Argentina. Entonces, ahí entramos en un tema que es complejo, si el acceso al mercado de crédito no aparece, Ujú. finalmente, los dólares que acumules en el Banco Central de aquí en adelante, lo va a terminar manoteando el Tesoro para pagar deuda en algún Ujú. momento, como hacía el gobierno kirchnerista, que estaba, ¿no?, en su momento Sí, lo que fraccionado pasa el es que mercado si de el crédito. Tesoro americano aparece de alguna manera, a lo mejor eso te genera un cambio en el acceso al mercado, no inmediato, pero en los próximos meses, que yo estoy especulando, por supuesto. Pero, Sí, sí, esa es la especulación. ujú, Lo que pasa es que hay que, bueno, hay que ver cómo mide el mercado, cómo hace su evaluación, ¿no? ujú, Porque si la economía se corrige de la manera que convenimos que se va a corregir, en el corto plazo, se va a contraer, ¿no? Es ujú, una corrección cambiaria, va a ser, el efecto más inmediato va a ser contractivo. Entonces, es una economía que viene retrocediendo, que sigue retrocediendo. Entonces, eso, para la sostenibilidad de la deuda, es una mala noticia. Eh, Luego está el tema de que, bueno, veremos, cuál es el impacto, cuál es el resultado electoral, pero si el ujú. resultado electoral es más o menos como el que se está viendo, o que un poco, eh, tenemos como mirada general, la mayoría de los analistas, que el Te estoy gobierno... perdiendo, Martín, Ya, a ver si... ¿me escuchás ahí? No, te escucho Hola. más. Ahí está, ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. No, entonces decía que, digamos, que el acceso al mercado de crédito, eh, no lo veo tan sencillo, porque te decía, no veo la economía Ujú, recuperándose rápidamente. Entonces, digo, cuando la economía crece es más fácil, ujú, pagar la deuda, ¿no? ujú, Eh, Cuando la economía crece también es más fácil, mejorar el resultado fiscal. Entonces, ujú, tampoco eso estaría ahí en el corto plazo. Y por otro lado, si el resultado electoral, nos confirmara que el apoyo, popular, social, al gobierno de Milei cayó respecto a lo que creíamos hace digamos, menos antes de la elección ujú, bonaerense, ¿no?, que creíamos que el apoyo popular era mayor. Bueno, va a estar el interrogante respecto a cómo sigue políticamente Argentina. Porque ujú, más allá de Milei, más allá de, del- de la corrección del déficit fiscal, el problema fiscal de la Argentina, es que los acreedores, no ven sostenible, la deuda, o con dudas respecto al ujú, pago de deuda, porque ven que, que puede haber alguna instancia en el futuro en donde el gobierno de turno tenga que elegir entre pagar la deuda, o atender necesidades, internas. Y ven que si no es Milei el que está, al comando del gobierno, por ahí el gobierno que esté inclinado a repudiar la deuda y atender las necesidades domésticas. Entonces, yo no veo esa duda, esa incertidumbre desaparezca, ¿no? ujú, Porque no veo en principio un resultado que vos digas, eh, Milei está en las puertas de la reelección. Me ujú. parece que va a haber incertidumbre, y esa incertidumbre va a postergar, me parece a mí, el reacceso al mercado de crédito. Pero, tal como Veremos. dijiste vos, son conjeturas, ¿no? Claro. Martín, te agradezco mucho estos minutos. Te doy una pista, a menos que le hagas participar más al Tesoro americano en esta historia, digamos, ¿no? Este,
que digamos, no es una pista en términos de información, sino de razonamiento. Vos decías, bueno, acá el Tesoro participa con X para que volvamos al mercado de deuda y pasen el círculo virtuoso que estábamos imaginando. Si ese círculo virtuoso es menos probable por el resultado electoral o por lo que fuere, y a lo mejor el Tesoro norteamericano pone más todavía, qué sé yo, no lo sé, estoy inventando. Sí, hay que ver, no, yo Sí. lo que tengo dudas respecto a la intervención del Tesoro es cómo va a ser, ¿no? Sí. Uy, se nos cortó. Bueno, lo aprovecho, lo saludo a Martín Rapetti, le agradezco estos minutos y lo retomaremos después.